especialista de nutrias de Sudamérica. Él es médico veterinario de profesión y actualmente lidera distintas investigaciones en torno a las nutrias de Chile en el Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, en esta conversatorio online, la idea es que generemos un diálogo entre el profesor y nosotros. A nosotros nos llegaron un par de preguntas vía Instagram, pero en verdad igual sería ideal que ustedes levanten la mano y le vayan haciendo las preguntas directamente a Gonzalo. Si pueden prender sus cámaras también y así hacen un poco más cercano esta instancia online, ya que estamos de muchos lados. Veo gente que de Perú, yo soy de Chiloé, Gonzalo está allá en Santiago, así que tratar de estar entre el modo online y estar presente un poco más cercano. Así que eso, miren, yo tengo unas preguntas que llegaron, así que voy a tratar de partir con una y después si el público quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano o si quiere la va dejando en el chat y nosotros vamos conversando. Así que, profe, le voy a hacer la primera pregunta que es, ¿cómo usted llegó a estudiar el Wii? Cuéntenos su experiencia. Mucha gente nos preguntó en Instagram eh, cómo usted llegó a conocer y querer investigar esta nutria. Así que le doy la palabra. Y si quiere también se presenta, no hay problema. Primero quiero saludar a un muy buen amigo aquí, Ricardo Correa, que está por ahí, lo veo, a Carlos Calvo, que está por acá, a Macarena también veía, y a ti, bueno, Nicole, Gabriela y el resto de las personas que están acá. Qué bueno, bienvenida a este conversatorio sobre nutrias en este día maravilloso que se celebran a nivel mundial estas especies que ya ahora tenemos una nueva especie de nutria eh, en Latinoamérica. ¿Ya? Eh, Mira, ¿cómo llegué a estudiar a los huillines? Algo así como llegó Ricardo a trabajar con los chungungos. Fue por casualidad. Eh, Retrocediendo en el tiempo, era por ahí el año 85. En ese tiempo, que era la dictadura en Chile, existía una forma de darle trabajo semi-esclavizado a las personas porque no había mucha cesantía y una forma de suplir esa cesantía les dan un trabajo con muy mal salario que se llamaba el PEM y el POJ. Y en el sur de Chile, eh, la mayor cantidad de trabajo que se hacía era un trabajo de remover materiales, de escombros, reparar caminos, y entre esas cosas era el despeje de la vegetación de las riberas de los ríos, porque existe y existía una idea de que el río que tenía vegetación en las riberas era un río sucio. El río que tenía raíces, sumergía, era un río sucio y había que ver el caudal de agua correr sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, junto con unos colegas, amigos de la universidad, éramos todos estudiantes, yo era estudiante de medicina veterinaria, eh, llegó una agricultora a la sede de la ONG que teníamos en ese tiempo, que era una ONG ambientalista, eh, y llegó a pedir ayuda porque la municipalidad de San José de la Mariquina quería eliminar el bosque inundado que estaba en el río Lingue y que colindaba con el predio de él. Entonces estaban pidiéndole permiso para ingresar y sacar esa vegetación del río con este personal del PEN y el POG, porque según la municipalidad era culpa de este bosque inundado que cuando llovía se inundaban las viviendas que estaban río arriba. Y este agricultor decía, es que yo quiero saber si este bosque inundado es un ecosistema importante, porque si es importante, no me gustaría eliminarlo. O sea, era un agricultor con conciencia y ambiental, o sea, conciencia e interés de, de conservar, ¿ya? Entonces, bueno, yo me ofrecí como voluntario para ir a San José de la Mariquina, ir a este lugar y ver lo que había. Bueno, fui y
fui con un amigo que fue mi primer voluntario, era un médico, estudiante de medicina. Y, y empecé a recorrer la ribera de este río y empecé a encontrar las que ustedes conocen, las fecas, en lugares bien particulares. Yo no tenía idea de lo que era una madriguera de huillín, no tenía idea de lo que era una feca huillín, no sabía que existían los huillines, ¿ya? Yo era estudiante de veterinaria, eran otras las cosas que en ese tiempo importaban para el resto, para la mayoría de las personas. Nosotros estábamos sobre todo en una actividad de defensa del bosque nativo, que era el tiempo en que las forestales entraron con mucha fuerza quemando todo en el sur de Chile. Entonces estábamos con mucho activismo en ese sentido. No era por la fauna, sino que era más bien por salvar los bosques. Y bueno, y encontré estas fecas y busqué material y había un pequeño librito que estaba escrito por CONAF, un librillo, que describía y dibujaba las fecas de Huillín con un trabajo que hizo Claudio Echevar, que era guardaparque, o parte del servicio de guardaparque de Argentina, del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto con Iván Benoit de CONAF, que recorrieron todos los santos, el lago de los Santos y el lago Cucao, y dibujaron, no habían fotos, las fecas de Huillín y, y las huellas. Y ahí me doy cuenta yo que lo que había visto eran eso, eran fecas de Huillín. En ese tiempo todavía no sabíamos que el bisón estaba ingresando, o afortunadamente no había mucha cantidad. Entonces nos dimos cuenta que estábamos en presencia de una especie que estaba con problemas de conservación y que no existía ni una información, ni una. O sea, no había solamente un capítulo del libro de Walter Ziffel que habló de Chungungo y Huillín en Magallanes, donde mostraba dos fotos de nutrias muertas, que no se veía claramente si era Huillín o Chungungo, y una foto de un Huillín tomada por Claudio Echevar en el lago de Nahuel Huapi, y ese era todo el material que había. Entonces encontré que no podía ser esa situación y había que evitar que este bosque inundado fuese destruido y planteamos una prospección más importante ahí en el río, donde volví a ir y ahí ya encontré más fecas, más huellas, me traje las fecas, hice un primer estudio de dieta así eh, bien simple, donde conocí el Samastacus spinifrom, que era también la primera vez que conocí a ese camarón de río, y de ahí pedimos ayuda dentro de la ONG y la ONG, unos fundadores, don Gofredo Zutzing, me da 150.000 pesos chilenos en ese momento y con eso hago una prospección en el río Lingue, en partes del río Cruce, el lago Todos los Santos, el lago Cucao en Chiloé, el lago Chaihuata en Chiloé y sí, esos fueron los cuatro lugares que recorrí. Y parte de la Bahía Yaldad hasta Canal Coldita y atrás Isla Mauchil y parte del Canal San Pedro. Profe, Porque esa es la zona que estamos acá nosotros en claro, Chiloé, claro, Quellón, sí. entre el año 85 y el 88, ¿ya? Con bote a remo, o sea, me lo remé, ¿ah? Con bote de madera a remo, ¿ah? Eh, y ahí eh, consigo con un profesor alemán, consigo viajar a Sí. todo esto, Oiga, entre ¿usted medio, van a mi ir tesis de al hotel? grado, título de médico veterinario, marchas de protesta en Es que contra yo de la tengo dictadura una y vuelta a la reunión ahora democracia, o sea, y todo eso al mismo terminando, por tiempo, si no van nomás, po. todo eso al mismo tiempo para que se imaginen el momento, digamos, ¿no? Y logro viajar a Alemania, eh, donde patudamente hago un póster con estos resultados preliminares de Huillín y presento un póster sobre Huillín en un congreso mundial de nutria que se daba en este momento en Askelbüttel, en Alemania. Y ahí conozco a Claudio Chevar, que no lo conocía yo, conozco a Klaus Reuter y
a Hans Krug y todo un grupo de científicos, investigadores, y a los que éramos en ese momento recién estudiantes, saliendo estudiantes, que hoy día son los adultos, digamos, del grupo de la UICN, digamos, o sea, a Arno Gottlieb, eh, Jordi Ruiz Olmo, etcétera, y una suma de personas. eh, y armo el IUCN Other Special Group yo solo como Chile, digamos, ¿no? Porque en ese momento no existía nada en Chile, ni siquiera Pachungungo. Eh, y patudamente haciendo deo, me paseo por Alemania, ya entre distintos organismos. Entre eso cae el muro de Berlín y yo estoy allá. Eh, no, era de todo así de impresionante. Y vuelvo a Chile con un proyecto presentado a la Sociedad Zoológica de Frankfurt para hacer una prospección en todo el país y saber qué pasaba con el huillín, porque no había ni una información, ni siquiera, ni siquiera fotografía, ¿ya? Y el año 90, en enero del año 90, recibo la carta de la Sociedad de Frankfurt que me financiaban ese proyecto, que eran exactamente $25.000. Y así empezó todo. Profe, qué linda experiencia, sobre todo en esas condiciones que no había, nadie sabía de Huillín, de investigar fauna silvestre, tampoco, por lo menos en Latinoamérica, no era tan común como ahora, así que en verdad yo le agradezco porque ha como plantado los cimientos de que nosotros, por ejemplo, ahora como ONG podamos investigar el Huillín y gracias a su ayuda y su experiencia. Sí, yo por lo menos estoy muy agradecida de usted. No sé si el público quiere hacer alguna pregunta, si quiere levanta la mano o en verdad puede como activar su micrófono. Si quieren hacer alguna duda puntual, yo sé que hay gente acá hizo preguntas en Instagram, así que yo las tengo anotadas, pero si quieren alzar la voz ustedes mismos, le doy la instancia al que quiera hablar. A ver aquí. Ya creo que están tímidos, pero voy a buscar yo las preguntas que me van apareciendo acá. Acá preguntaron, ¿cómo fue su primer encuentro con Win y qué pasó? Si nos puede contar un poco. Y también le Bueno, quería decir como un dato extra, si nos puede contar cómo son las fecas de Win, porque usted lo comentó en su historia anterior y son fecas bien peculiares, así que para que la gente sepa un poco de son cómo son. como un grupo de corchos, uno encima de otro, de color rojo, de repente azuloso, depende del crustáceo que consumió, con algunas espinas de peces. Lo, es bien, el Samastacus piriform tiene no me acuerdo el nombre, que tiene, todos los crustáceos tienen una reserva de calcio, ¿ya? Para el cambio del caparazón, del exoesqueleto. Y uno encuentra las fecas, esas lentejuelas de calcio, eh, y cambia de color según la antigüedad. Es bien rojiza cuando es fresca, cuando tiene más peces es una mezcla entre rojo y plomo, ¿ya? Y con el tiempo se va poniendo más negra, ¿ya? Y finalmente blanca, depende de la humedad del ambiente, ¿ya? Y no son del tamaño de un corcho propiamente tal, son un poquito más grandes que un corcho de vino, por ejemplo. Son un poco más grueso, un poco más largo, pero es un grupo uno encima de otro. Y un olor bien particular, un olor así, una mezcla de arrayán, luma, dulzón, una cosa así. Profe, nosotros acá, bueno, usted sabe que en Acción Win estamos investigando el Win, estamos buscando signos de Win acá en Chiloé. Y nosotros hemos comentado con la gente que también nos recuerda a la avena, como que cuando está como medio sequito, tiene como una textura de avena. Así que Sí, la textura, a, lo- claro. Ujú. a los chicos nuevos, como que eso se lo han guardado y la ven y si se asocia con como esta avena, Sí. cuando está bien enterita. Cuando está seco y lo tomas y lo pones en Sí, una bolsa plástica y le haces así, claro, es sí, y ahí como, se bueno, desintegra sí, totalmente. sí. Mire, profe, ¿sabe qué? Acá Valentino Vázquez llegó una pregunta y dice, hola, yo estoy trabajando en mi tesis con isótopos estables y quería saber si también se puede trabajar los isótopos con las nutrias y evaluar el nicho isotópico
con los del bisón. Yo sé que aquí está Carlos, así que yo sé que por ahí él también sabe. Le doy la Bueno, palabra a primero Gonzalo. voy a la primera pregunta, ¿cuándo vi el primer Wikin? ¿Ya? Y esa sigue un poco la historia del año 90, ¿ya? Ahí llega ese financiamiento y empiezo yo a hacer algo que hasta ese momento no se había hecho con ninguna especie en Chile, que era saber cuál era la distribución original de la especie en base a documentos históricos, ¿ya? Y empiezo a hacer una revisión bibliográfica en museos, etcétera, y al mismo tiempo recorrer la región prospectando para saber dónde quedaba, ¿ya? Y así eh, recorrí, navegué muchísimos lagos, muchísimos ríos, desde la Araucanía a Aysén, a la región de Aysén, recorriendo la carrera austral completa cuando estaban construyéndola, Chiloé, eh, bueno, muchas partes de la región de los ríos, los lagos, Araucanía, que me permitió tener un registro visual de lo que era Chile en ese tiempo. Estamos hablando entre el año 90 y 93. ¿Ya? Yo diría que fue antes de la invasión con mucha fuerza de la acuicultura, de las forestales y de los loteos, etcétera, y que cambió totalmente el territorio. O sea, el territorio que ustedes ven hoy día no era el territorio que había entre el año 88 y 93. Y bueno, y el 88 y 93 no era el que había antes, o sea, los bosques de Alerce, por ejemplo, se quemaron mucho antes. Pero tuve acceso a ese paisaje, ¿ya? Bueno, entre eso mirando siempre el suelo, buscando fecas y huellas, nunca se veían huellines porque uno estaba preocupado de eso. Entonces yo recorría kilómetros y nunca veía huellines, digamos, ¿no? Pero sabía que andaban por ahí porque de repente veía huellas que no había visto cuando venía de vuelta. O sea, los huellines sabían perfectamente que yo andaba ahí, pero yo no sabía de ellos, digamos. Hasta que un día en el lago Panguipulli, en el desagüe del lago Panguipulli al río Enco, estoy ahí recogiendo fecas en una madriguera y siento un gruñido muy fuerte detrás mío y me doy vuelta y un huillín macho gigante que se para en la entrada de la cueva de él, y yo estaba dentro de la cueva de él, digo, y me dice, ¿qué estás haciendo aquí, digamos? O sea, en el fondo se portó bien agresivo y después se metió al agua y logré filmarlo con una cámara que tenía yo video y por ahí quedó ese video y que es la primera filmación de un Guillín en la historia, o sea, pero por ahí quedó, digamos, no sé, porque eran otro formato, ¿no? Pero logré filmar la cabeza de él nadando por el río Enco casi en oscuridad porque era muy tarde, ¿ya? Y esa fue mi primera visualización de un Guillín porque lo otro había sido también pieles nomás, pieles muy grandes que vi, otras de otro tamaño, pero ese fue mi primer encuentro. Luego, la pregunta isótopo, aquí está Carlos Calvo, que hizo su tesis en ese aspecto, donde sí hizo el nicho isotópico de Bisón y Huillín, pero usando vibrisas. De hecho, quería Ahora, invitarlo a que si puede prender su micrófono y nos pueda aportar ese diálogo, porque yo sé que estuvo harto tiempo en eso. No sé entonces lo si hizo con Carlos no vibrisas. escuchas. ¿Carlos escucha o no? Ahí Sí, vi su micrófono. acá, acá Que se estoy. Mi presente, cámara nos no. cuente un poco Bueno, sí, y yo soy Carlos Calvo Mac y soy, bueno, fue estudiante doctoral de Gonzalo Medina y trabajé un capítulo de mi tesis con isótopos estables y la ecología del Toxoplasma gondii, que es un protozoario que los huellines lo tienen, están bastante expuestos, ¿no? Y los bisones también. Y dentro de este trabajo también usamos la técnica de isótopos estables para determinar relaciones de este protozoario con la dieta de los bisones y bueno, de los chungungos. En el caso de los huellines, no lo hicimos, o sea, tuvimos datos, pero lastimosamente, como es una especie como dijo Gonzalo o Nicole, no me acuerdo, que utilizamos vibrisas, ¿no? Es decir, un tejido vivo del animal, o mejor dicho, un tejido que tomamos del animal en vivo. Entonces, capturar estos animales y tomar las muestras es bastante difícil, costoso, y no tuvimos muchos datos, ¿no? Para hacer un buen modelo. Sin embargo, sí tenemos
bastantes datos interesantes de la cuenca del río Valdivia. Más justo estoy revisando el artículo que está por ser publicado pronto. Y sí vimos un poco de la dieta del bisón en el río, en la cuenca del río Valdivia, ¿no? Que con análisis complementarios, como se ha visto en otros eh, estudios, los análisis complementarios siempre a los isótopos estables son el análisis de fecas, por ejemplo, o el de contenido estomacal, porque recordemos que los isótopos estables son una herramienta más para estudiar ecología trófica, ¿no? Y siempre todas las herramientas tienen sus pros y sus contras. En este caso, como veo que Valentino está trabajando con isótopos estables, también hay que tener en cuenta que se utilizan modelos de aproximación a la dieta. Es decir, por ejemplo, si tenemos los datos de distintas presas, podemos hacer un modelo de qué está consumiendo más o qué está consumiendo menos. Pero si no tenemos los datos de firmas isotópicas de las presas, pues el modelo no entra. O si metemos el modelo presas hipotéticas, por ejemplo, podríamos meter ahí un zorro de Darwin, etcétera, que el Wii no va a consumir un zorro de Darwin, pero el modelo nos va a dar un porcentaje, así sea mínimo, ¿no? Entonces hay que tener criterio para ver qué presas se pueden poner ahí. Y bueno, y justo en este, hay un trabajo ya de isótopos estables y Wiyin, publicado por Franco y colaboradores, no me acuerdo en qué año, y ahí sí se explora un poquito la dieta, ¿no? Utilizando otros análisis como son las fecas. Y si estás interesado en eso, Valentino, te sugiero revisar ese trabajo y los otros trabajos que hay con el uso de isótopos estables y considerar, obviamente, los pros y los contras de esa herramienta tan interesante. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Yo sé que tú trabajaste harto en eso, así que eh, es una gran investigación que tuviste que realizar. Ya sí tengo recuerdos de eso. Ya mire, profe, acá me llegó una pregunta nueva de Karen y dice, ¿se sabe de alguna cifra oficial de cantidad de huillín en nuestra región, en mi caso, región de los lagos? No hemos sido capaces de determinar un tamaño poblacional a nivel de cuenca de gran tamaño. Sí fuimos capaces hace unos años atrás de determinar una densidad local en el río Queble a través de la marca y liberación de huillines. ¿Ya? Durante 4 años desarrollamos una investigación entre el año 2000 y 2004, en la cual capturábamos huillines, les poníamos transmisores, los liberábamos y los seguíamos. Y los seguíamos por más de un año y lo recapturábamos y volvíamos a liberarlo y así logramos capturar un total, si no me equivoco, eran como 18 bullines, de los cuales 14 fueron seguidos satisfactoriamente. Los otros 4 los perdimos en el seguimiento, no los volvimos a encontrar, por haber sido por un mal funcionamiento de los transmisores o simplemente por un patrón de dispersión que es bien grande. O sea, un Guillín se dispersa más de 60 kilómetros siguiendo la ruta de un río, ¿ya? Más de 60 kilómetros cuando abandona su territorio materno, ¿ya? Y los ámbitos de hogar de los Guillines son de promedio 10 kilómetros, pueden llegar a ser de 22 kilómetros de largo, 12 kilómetros. Entonces, logramos determinar que había una densidad de más o menos un macho y una y media hembra por 10 kilómetros longitudinales de río, o sea, una densidad de 0,15, ¿ya? Por kilómetro. Ahora, no todo el río completo es un hábitat para el huillín. Los huillines se encuentran hasta más o menos 200, 300 metros sobre el nivel del mar, no más arriba, porque el torrente, la fuerza del torrente impide que la principal presa del huillín, que es el Semastacus spiniform, habite. Por lo tanto, el Guillín se limita a esa distribución, o la egla, y luego los peces. Entonces, la región de los lagos, por ejemplo, el lago Todos los Santos está a 200, creo, 200 y tantos metros sobre el del mar nomás, ¿ya? Y más arriba no está. Entonces, eh, uno no puede extrapolar toda la longitud del río para decir, aquí tenemos tantos huellines, ¿ya? Por ejemplo, toda la ribera del lago Yanquihue
tampoco es utilizada totalmente por huillines, es una parte nomás. Y como también la del Lago de los Santos, en el Lago de los Santos logramos hace años atrás hacer un censo a través de las huellas y más o menos el 45% del lago, nomás no toda la ribera, como el 45% del lago era utilizado por huillines, ¿ya? El otro no estaban permanentemente. Y en esa ribera existían 2 a 3 familias, o sea, 2 hembras, un macho, a veces 3 hembras, un macho, ¿ya? Entonces no es mucho. Por eso creemos que la población de huillines hoy día no supera los 500 individuos. Eso en todo, eso en la Araucanía, los ríos, los lagos, y hay sen. De hecho, bueno, comentar un poco de la acción Huillín. Nosotros estamos estudiando una cuenca de acá, de la comuna de Quellón, y la verdad que hemos ido bastante terreno y nunca hemos visto huillines. Sí hemos visto fecas, pero yo quedé impactada que haya comentado que pudo capturar 18 huillines. Encuentro que igual eran hartos. No sé si esa localidad debe mantener su número ahora, como con el aumento de la amenaza Pero fue antropogénica. en toda la parte alta del río Queule, fueron una superficie de más o menos 50 kilómetros que pusimos trampa. Ah, igual es harto, sí. Nosotros Claro. llevamos menos, Eh, como 5 kilómetros, recién del río prospectado. en el lago, en el mar, nosotros hicimos una retrometría de un huillín con Macarena Barro. eh, y ahí, en una superficie de 60 kilómetros de ribera de mar, teníamos más o menos identificados 3 o 4 individuos, no más, de los cuales uno logramos capturar y marcar, pero así pusimos fecas de un lado a otro, transportamos de un lado a otro, y lo cual mostró que estas fecas que venían de un lado al otro eran distintos del huillín que estaba en el otro lado, porque sucedió todo un asunto de comportamiento agresivo hacia esa nueva feca por parte del huillín que era local. Entonces ahí ya sabíamos que eran 2 individuos distintos y que no era el mismo que estábamos tratando de atrapar, ¿no? Entonces son densidades muy bajas, muy bajas. Profe, mira, acá hay una pregunta Nos van a pasar a y dejar me gustó mucho. ya. Dice, Acá, hola, yo soy voy allá Baltasar, y tengo después 9 años y mi animal favorito bueno, es el ya. Wii. ¿A ¿Qué qué hora tan empieza? difícil es encontrar un Hasta las Wii? 7:30. Ya, porque a las 8:30 nos vamos a encontrar en un bar. Entonces, Bacán. si quería ir al Eh, bar o se va a ir directo al bar. Ahí le Mira, hablan los chiquillos. Ya, entonces. Ya, no, bacán. yo lo seguí por muchos años y no lo voy a ver porque, claro, estaba preocupado de otras cosas. Pero una vez supimos que había un huillín con 2 crías en un río, y eso fue en el año 98. Y partimos, como éramos 4 o 5 personas, y nos organizamos que nos pusimos cada uno a una distancia la máxima posible que uno podía ver al otro, y cubría toda la longitud del río, y así suplimos, fueron como 5 kilómetros que logramos cubrir. Y de repente me acuerdo, un chico levantó la mano que había visto el huillín, y yo me movilicé rápido hacia el punto donde lo había visto, y logré tomar la primera fotografía que existía de 2 crías de huillín juntos, que anda por ahí dando vueltas esa foto, que quedó media borroso porque era muy tarde ya estábamos harto rato ahí, y así lo logramos ver. Eh, Luego hay otras situaciones, por ejemplo, que gente por primera vez se para al lado de un río y ve huillines, digamos, o sea, tiene esa suerte. Me pasó a mí, o sea, una vez llegó un investigador norteamericano, me dijo, oye, ya vamos a ver si a tal río, a ver si vemos un huillín, porque me gustaría verlo. Y dije, bueno, yo le dije, pero es realmente difícil. Y no me va a creer que llegamos al río y lo vimos. O sea, ¿me entiendes? Y hoy día gente los ve con celular, saca la foto. En el río Valdivia andaba uno debajo del puente de río Valdivia, y le tomaron una foto. Eh, en Chiloé es más fácil verlos que en el resto del país. Eh, la forma como hay que hacerlo es ponerse en un punto abierto, con un campo visual importante, y quedarse tranquilito, sin hacer ruido, y de repente aparecer. Y
me encantó que te encantaran los huillines. Son un animal maravilloso. Estoy tratando de buscar la foto que usted me comenta, profe. Son unas que salen como dos Salen pequeñitos, dos, ¿cierto? dos arriba de una piedra. Ujú. Creo que la encontré. A ver, no sé si puedo compartirles la pantalla. Es muy tierna porque es como una foto antigua. Voy a compartir pantalla, denme un segundito. Avisa si lo ven. Esta es una entrevista que hizo Esa misma, sí. Esa Gonzalo misma. Medina a La Cuarta, específicamente Sí, Icarito. Y están estas fotos que comentaba. Son sí. dos pequeñitos. Muy buena foto. Y bueno, yo igual me voy a unir un poco a la pregunta de Baltasar. ¿Qué tan difícil encontrar a Huillín? Bueno, nosotros somos Acción Huillín, un proyecto de Chiloé protegido que se encuentra acá en Chiloé, específicamente en Quellón. Y estamos investigando la nutria. Específicamente queremos ver su distribución en la cuenca y por eso estamos buscando los signos de Huillín en una cuenca acá de Quellón. Y nosotros, ahí está Carlita, pues, o la Gaby comentar. Yo creo que hemos ido más de 9 o 10, yo creo que perdí la cuenta, 10 veces hemos ido a la cuenca a buscar a Huillín y yo personalmente nunca he visto uno. Carla tampoco, Gaby, que también acá es de Acción Huillín, no hemos visto. Y solamente en un terreno, un par de personas de Acción Huillín pudieron verlo, pero fue fugaz. Y nosotros tampoco, llevamos ya un año, quizás este año cumplimos un año yendo a este terreno aquí en Quellón y no hemos visto nada. Pero apoyo lo que dice el profe, hay gente que nos cuenta que van a un puente, se sientan y aparece el Wii, o van a conocer un río y van en lancha y el Wii se pone a como a jugar, a nadar, a seguir el- en la lancha. Así que es muy variable, nosotros llevamos un año y nunca hemos visto, y hay gente que va anecdóticamente a un curso de agua dulce, un río y un lago y lo ve. Así que también es cosa de suerte. Lo es, ellos no nadan por la mitad del río, digamos, ¿no? Van más cerca de alguna de las riberas. Y muchas veces se confunde con un ave, pero lo que uno ve es la parte superior de la cabeza. El cuerpo no se ve nunca, va bajo el agua, ¿ya? Para no confundirse, por ejemplo, con el bisón o el coipo, ¿ya? Va solamente la mitad de la cabeza arriba, así como un lobo de mar, por ejemplo, cuando va nadando. Mire, profe, acá voy a retomar un poco la conversación que dice Karen. Dice, "Le impacta la respuesta, solo 500". Dice, solo 2 veces vi un Win en Puño Will, hace varios años. Hoy no se ve. Y siguiendo esa conversación, Marcelo Cárdenas dice, hola a todos. Dice que en Los Muermos, hace pocos días, tuvimos la fortuna de un Win en el río Maullín, sector Paraguay Chico. Así que ustedes yo creo que son unos bendecidos de ver Win porque no es tan fácil como uno le gustaría. Miren, yo acá no sé si alguien quiere hacer una pregunta como con su micrófono o si no la dejan en el chat. Mientras lo piensan o lo meditan, yo tengo más preguntas que surgieron de las redes sociales. Así que voy a escoger una que puede ser interesante. Miren, acá preguntan, y es una duda que nació acá con gente de Chiloé, no sé si usted, profe, sabe, pero dice, ¿por qué se le nombra Huillín al Huillín? No sé si usted sabe un poco de la etimología o ha escuchado algún rumor de por qué el Huillín se llama Huillín. A ver, falta un poco de estudio ahí. Es, el guyín es un animal cavador en, del agua, y donde está el agua, y el guyín la etimología es gato con uñas, ¿m? Eh, con uñas fuertes, pero no necesitaría apoyo aquí para gente más estudiosa de la cultura
mapuche del lenguaje, porque para el pueblo mapuche el Huillín tiene otras razones de importancia, digamos, tiene que ver más bien con la fertilidad y la vida, el origen de la vida. De hecho, por eso, por ejemplo, le ponen, hay términos como huillinco, ya que es donde nace el agua, ya. Eh, entonces, para según lo que entiendo yo, para la cultura, eh, era un símbolo, la existencia de Huillín era un símbolo de fertilidad, ya, de riqueza de la tierra, fertilidad del hombre. Eso era la importancia, o sea, era una especie bastante importante dentro de la cultura, eh, respecto a la existencia de él, por el hecho que donde estaba significaba que había agua, agua de buena calidad, ¿ya? Y la tierra era fértil, y la vida era fértil. Mm. Ya, profesor, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el depredador del Huillín? Y comenta, sé que nosotros somos muy destructivos, nosotros somos los más peligrosos. Y bueno, yo me voy acá también habían hecho una pregunta de Instagram y voy a acoplarla, que es, ¿cuáles son los depredadores del Huillín y cuáles son las amenazas que existen hacia el Huillín? Un poco para integrar esa pregunta porque yo Eh, sé que eh, da para harto em, de hablar. sí, mira, yo creo que en este momento en ambientes de agua dulce el depredador que tiene el Huillín es el perro. Ya, hemos sabido de ataques de perro a Huillín con resultado de muerte de Huillín. Tiene que ser un perro muy decidido. El Huillín no es un animal fácil. Tiene dientes bastante poderosos y no se deja eh, amedrentar. Entonces tiene que ser uno o varios perros. Eh, luego, yo diría que un Huillín joven, un cachorro, fácilmente es matado por un perro, digamos, ¿no? Un adulto es más difícil, pero hemos visto perros persiguiendo huillines, tratando de decirlo en el agua. eh, o sea, se puede dar eso. En el sur, en los canales, eh, tengo relatos de leopardo marino depredando las nutrias, chungungo puede haber sido, pero pensemos que un huillín, nosotros hemos visto huillines cruzando un seno, un fiordo, de varios kilómetros, ¿no? Y una situación como esa, si ocurre el encuentro, puede darse. No hay ninguna evidencia al respecto, así que alguien lo haya filmado, fotografiado y reconocido, pero sí existe el relato, digamos, ¿no? Nunca he visto un lobo de mar atacando un chungungo o un huillín, nunca. Pero sí he visto fotos de huillines con heridas no menores, pero pueden ser peleas también entre ellos. ¿Ah? Son animales bravos, entre los machos en época reproductiva son bravos, ¿ya? De hecho, sí hemos visto, por ejemplo, enfrentamientos entre huillín y bisón donde el bisón sale corriendo, o sea, se arranca. Eh, Así que yo creo que en este momento el depredador es el perro, el que único podría uno nombrar. Profe, y con respecto a las amenazas que quizás históricamente o actualmente ha vivido el Huillín, que sé que a lo largo del tiempo van cambiando como las A ver, amenazas que van afectando al Huillín. hubo una gran caza de nutrias en Chile antes del año 70, antes de los 70, ya se exportaron miles de pieles. No se tiene bien claro de qué especie eran, pero los cazadores relataban que en un día cazaban 10. O sea, eso nos dice que las densidades de los huillines en esos tiempos eran bastante mayores a los que vemos hoy día. Habían distintos métodos, más de 10 métodos distintos de cómo cazarlo. Yo lo describo eso en un artículo científico, que yo lo saqué de las personas, digamos. O sea, ellos me describían cómo su papá
tu abuelo o ellos mismos los cazaban, por ejemplo, ahí en las Huaytecas. ¿Ya? En las Huaytecas era un lugar donde cazaron mucho. Y tengo relatos de gente que describe que cuando llegaron en el barco y se estacionaron en el puerto en las Huaytecas, una persona se acercó con un bote y estaba sentado sobre una ruma de pieles de huillín, a ofrecer las pieles. Ya, imagínense. Entonces, fue mucho lo que se capturó y la venta, y hubo mucha exportación de pieles hacia Europa. Y esto duró hasta, se detuvo eh, después de los 80. Ya, durante la dictadura tuvo un pic también, hubo más caza en ese tiempo, poco control, a pesar que estaba prohibida ya la caza. Yo mismo fiscalicé varias pieles que encontré en distintas partes de la región de los ríos, la región de los lagos, a principios de los 90. Eh, entonces hubo mucha caza. ¿Ya? Eso fue un daño, digamos, muy fuerte que tuvieron las dos especies, tanto el cuyín como el chungunco, que se detuvo, como digo, a mediados de los 90, ¿ya? No hace mucho. Sin embargo, hoy día, cuando tenemos una densidad de nutrias tan baja, la muerte de un individuo, como por ejemplo sucedió en La Unión, que un tipo hace poco mató de un postonazo a un huillín, puede ser el 10% de la población local. O sea, es un impacto muy fuerte, el solamente matar uno. ¿Ya? Entonces, sigue siendo la caza o la muerte de los animales por perros o un disparo que no sea por interés de cazarlo, sino que por estupidez, sigue siendo un impacto muy fuerte porque, como digo, puede ser el 10, el 20% de la población local, porque son densidades muy bajas. Después, obviamente, lo que más provocó la disminución de la especie históricamente fue la forma como hemos tratado el territorio, o sea, cómo hemos tratado los ríos. Los ríos fueron canalizados, en mayor parte al norte de la Araucanía en Chile, fueron utilizados para el riego, cambiando los volúmenes de agua, eliminando el hábitat de las presas del Huillín, que ya no existen. Entonces ahí estamos hablando de la Egla, Samastacus, ¿no? Y eso hace que el Huillín disminuya fuertemente hasta la Araucanía desde la región de O'Higgins. Incluso hay un relato de un Huillín en la quinta región cerca de Valparaíso, ¿ya? Que me tinca que iba a ser el río Concagua o el río Maipo, uno de esos dos. Pero no son relatos confirmados, pero existen esos relatos, ¿ya? Pero bueno, la especie se pega una reducción muy fuerte hasta la Araucanía por ese fuerte cambio de uso de la tierra que existió históricamente. Primero fue la ganadería, luego fue la agricultura, luego fueron las forestales, ya las hidroeléctricas, riegos intensivos, etcétera. Toda la rectificación y pérdida de los humedales provoca que la especie se disminuya de manera importante en 150 años, ¿ya? Y hoy día estamos viendo un nuevo cambio sobre la tierra, que son los famosos loteos, ¿ya? Eh, y el cambio de la agricultura en las zonas bajas hacia, por ejemplo, forestales, plantaciones de pinos, eucaliptos, que tienen un impacto muy fuerte en el ciclo hidrológico. Entonces, eso es otro peligro muy, muy importante, pero además se suma también hoy día enfermedades. Los perros, las especies invasoras como el bisón, también van ahí con sus virus. Y esos virus, por ejemplo, como el distemper, el parvovirus, o como parásitos como el toxoplasma, provocan también un problema en la especie. Y el huillín genéticamente ya está en una situación que se llama medio cuello de botella, donde tiene baja variabilidad y diversidad para enfrentarse a situaciones que necesita de un buen sistema inmune. Ya sabemos que tiene genéticamente, en ese sentido, el Guillín está pasando por una situación media compleja. Es decir, probablemente para el año 90, esa disminución tan fuerte de la población de Guillín del norte hacia el sur y la caza
provocaron que el Huillín entrara en una especie muy cercana a lo que se llama el cuello botella genético. ¿Aló, me escuchan? Sí, se escucha. Creo que el profe se cayó, ¿no? No, estoy bien. Ujú. Ah, ya, ahí está. Se me cortó a mí el audio. Profe, acá hacen otra pregunta. ¿Cuál es la distribución más al norte actual reconocida del Huillín? El río Imperial, en humedal, se llama humedal de la desembocadura del río Imperial, al norte de la región de la Araucanía. Eh, Hay un humedal ahí, que se llama al norte del lago Voy a Muyo. proyectar el Google Maps a ver si nos podemos ayudar para que la gente pueda. Acá el río Imperial, ¿no? Sí, ¿Hacia dónde? ahí, aquí, en esta parte, en Trohuelhue, en esta área. Ahí tengo videos de Huillines robando salmones chinook a pescadores, ¿Por esta zona o no? aquí, en esta zona. Sí, Que yo no le veo el cursor, pero más sí, para la la zona izquierda. ahí donde está, donde tiene el cursor. Nahueltúe, esa parte y el sector de arriba de ¿Ya? Trohuelhue, ahí. Profe, Esa hay una zona. pregunta. Hace un poco a nosotros nos llegó la información de que vieron huillines en Truful. Truful, Truful. Sí, sí. Ujú. Eso ¿Esta zona es sabía. más al norte o más al sur? Hacia la cordillera. Dirígete hacia la Ah, más hacia cordillera, la cordillera. Ok. siguiendo el río Imperial, es donde nace el río Imperial. No, más hacia la cordillera, más hacia la cordillera. Más hacia la cordillera. Sí, sí, sí. Te fuiste un poco ahí para el norte, estamos ahí eso es Temuco más, ahora sigue hacia arriba de la cordillera, sigue hacia la cordillera, hacia el otro lado, Ok. hacia el otro lado. Ah, acá, por esta zona, ¿no? Sí, ahora sigue hacia Santa Isabel arriba, Piñenalbún, te fuiste para otro lado. Sigue el río ahí hacia arriba, Michilicuay, ¿te fijas? Hasta el Cautín. Es el Cautín, ahora sigue el Cautín hacia arriba, sigue el Cautín hacia arriba, y eh, uno de los más arriba, donde casi nace el Cautín, está el Truful. O sea, podría ser A la este cordillera. uno más al norte Hacia la actual. cordillera, sí. Hacia la cordillera, ahora sigue hacia arriba, Ah, no, pero el Truful es parte del Tolten. sí, pero acá abajo, ahí está el Curacautín, y ahora sigue para este otro lado, a donde está Puente Viejo, Voy, voy. ahora hacia abajo. Ya, de ahí si sigues para abajo vas a encontrar el área del Truful, si O no me sea, equivoco. este es un área más de la cordillera, no tan cercano a la desembocadura. Sí, tienes- claro. Ya voy a sacarla, compartir pantalla para seguir viendo. Pero acá no sabemos, Samsung dice, ¿de qué manera se relaciona el Huillín con la trucha? ¿La depredan o es un competidor? Yo sé que Carlos también trabajó con esto en su tesis. No sé si Carlos quiere unirse al diálogo para comentar un poco de su experiencia a partir de su tesis. Eh, bueno, sí, con los isótopos estables pudimos evaluar un poco dentro de la dieta del bisón y también más o menos unas relaciones en ecología trófica con salmónidos en general, ¿no? Generalmente los salmónidos, como la trucha, bueno, y salmón chino, están tróficamente, o sea, isotópicamente, por encima del Huillín, eh, pero algunos modelos sí podrían indicar que los están consumiendo. En los análisis de dieta, de heces, generalmente, y ahí quizá Gonzalo se acuerda un poco más, pero no aparecen, y la hipótesis es que probablemente cuando uno busca en las heces los peces, lo que encuentra son los otolitos, ¿no? Entonces, eso significaría que el bullín necesitaría comerse las cabezas de los pescados para poder identificarlos.
Y probablemente para salmónidos no se coman las cabezas, sino se coman partes blandas, y por lo tanto en un análisis de fecas puede que no encontremos qué tan importante la trucha o los salmones en la dieta del Guillín. Los isótopos estables pueden ayudar a eso. También podríamos ver otras técnicas como las técnicas moleculares, pero considero que todavía esto está un poquito más en estudio porque además el año pasado publicamos un trabajo de las interacciones del Huillín y del Chungungo con la salmonicultura, ¿no? Entonces, en el sur de Chile. Y ahí parece que esto está en aumento con los años, o sea, además de que interaccionan en los ríos, también podrían interaccionar dentro de la actividad salmonera y obviamente traer un problema de conservación a futuro. Y creo que ahí Gonzalo puede hablar un poquito más del tema. Eh, hemos visto, hay fotos de huillines eh, comiéndose un congrio, la Macarena. Sacó una foto de un huillín en el fiordo Iguapi, abajo del Queulat, ahí en Queulat, pues, de un huillín comiendo un congrio, casi más grande que él. Hemos visto huillines comiendo salmonidios, no puedo decir qué especie. Eh, es posible que, a ver, la mayor parte de los estudios de dieta del huillín fueron hechos en base a fecas recolectadas entre el año 88 y el 2003. Es Ah, mira. posible que la dieta hoy día sea distinta en algún grado. Eh, uno, por la invasión de los salmonidios y dos, por el retroceso de los crustáceos, digamos, ¿no? Entonces, es posible que hoy día los salmonidios introducidos sean más importantes en la dieta del Guillín de lo que se describió antes. Muchas gracias, profe. Miren, voy a ir cerrando el conversatorio, que hay un par de preguntas y hay unas preguntas de conservación que quiero hacerlo al final para que nos quedemos con esa información. Pero acá nos preguntan, profe, ¿en el mar usa madrigueras en roca el Huillín? Sí. USA no solo lo hemos encontrado en verdaderas cuevas, como también sobre suelos boscosos, en pendientes importantes. Eh, yo una vez seguí las huellas de un huillín, fueron como 50 metros desde la orilla del mar, hay una parte de roca y ahí lo seguí por bajo el bosque. Y llegué y encontré una verdadera camita que se había hecho de hojas donde él dormía. Y más al sur, en Isla Magdalena, lo encontramos en cuevas, como también en esa situación así, en bosque, y incluso cruzaban por tierra hacia un área con ambiente de agua dulce. Falta mucho que investigar de la especie para saber más sobre esas cosas, ¿no? Pero hemos encontrado madrigueras hasta 50 metros del agua, tierra adentro, digamos. Profe, mira que Gonzalo Altamirano nos preguntan si tiene estudios de las casas en Huillín. Yo sé que no hay ¿Cómo? estudio específico de ¿De qué? Huillines, pero de estudios de la casa de Huillines. De Yo la sé que casa. usted tiene, sí, Sí, de o sea, casa yo hice de, un estudio de sí, cómo fue la casa del Huillín hasta el año 90. Eso está publicado en un trabajo mío del año 1996, o creo que ese sí, es el de se Pacific llama Conservation, Medina. No sé de si Pacific Conservation Biology. alguien, si encuentra Ese ese Gaby o se Carlos, llama Status and Conservation en ese tiempo estaba todavía como Lutra Provocax en sí, Chile. Sí. si alguien nos puede facilitar el link, porque acá Carlos nos está ayudando y está dejando como esa información científica para que la gente se pueda ahí leer un poco de, de todas las investigaciones que ha hecho Gonzalo a lo largo de la vida. Acá también Gonzalo dice, especies como los salmones compiten por las mismas presas que el huillín. A ver,
Cuando yo estudié la dieta del Huillín entre el año 90 y 93, comparando dos lagos, el lago Todos los Santos y el lago Panguipulli, el Huillín depredaba sobre peces nativos chilenos de no más de 10 centímetros de longitud, y eso fue previo a la gran invasión de los salmonídeos, digamos, ¿no? Eh, entonces, y ahí la dieta era más o menos un 20% de esos peces. Ahora, entendamos que un pez tiene un aporte calórico más importante que varios crustáceos, ¿no? Y luego, en un estudio que hicimos en el humedal del Boroa, el Huillín depredaba también sobre la rana chilena, y una rana chilena es un anfibio bastante grande. Entonces, el aporte calórico de esas especies, como también las larvas de anfibios, por ejemplo, nosotros le ofrecíamos a un Huillín eh, larvas de rana y se las comía al tiro, las reconocía, ¿ya? Y también pejerreyes se los comen y les encantan. Entonces, eso nos muestra que el Huillín come peces, come anfibios, los reconoce sin ningún problema. Y esos tienen un aporte calórico mucho más importante que los crustáceos, a pesar que los crustáceos siempre parecen muy frecuentes y la distribución del Huillín sigue la distribución de los crustáceos. Pero eso es porque, igual que el chungungo, los crustáceos son como ese alimento permanente que uno tiene, pero no es la principal comida que se come en el día, ¿ya? Y probablemente quien marca que una hembra tenga crías es la diversidad de las presas que al cual tiene acceso, y entre esos los peces y los anfibios. Y probablemente, y en el mar, erizos o también peces, debe ser muy importante para una hembra decidir si tiene cría o no. Y en ese sentido, eh, es la importancia que tiene conservar la biodiversidad acuática, y es lo que pasó en el norte de Chile, o sea, lo que se destruyó fue eso, y eso hizo que el Huillín se extinguiera en esa zona. Muchas gracias, profe, por sus respuestas. Acá nos queda otra pregunta que dice de Daniel Florín. Dice, hola, me gustaría saber qué cosas de las que faltan investigar cree que son más relevantes conocer hoy. Yo creo que en este momento una de las cosas relevantes es saber si la dieta del Huillín se ha modificado con la presencia de los salmonídeos. Volver a hacer el mapa de distribución que yo hice entre el año 88 y 93, eh, porque no hay una evaluación si las poblaciones están igual, se ha extendido más o ha decrecido. No hay realmente información al respecto. Los lugares donde se ve el Huillín en este momento, con excepción de muy pocos, pero lugares que yo observé ya entre el 88 y el 93, eh, yo diría que el único punto donde han aparecido huillines que yo no encontré en esa prospección que hice entre el 88 y el 93, que puede ser un error de prospección, ha sido en el lago Ranco, parte del río Bueno, y en el lago Rupanco, o sea, la parte baja del lago Rupanco, y en esa esquinita arriba que salió una foto hace poco de un huillín en el lago Yanquihue. Son los únicos puntos que yo no encontré cuando prospecté, y bueno, eran superficies gigantes y se me puede haber pasado, ¿no? Y hoy día con la tecnología de las cámaras trampa uno puede encontrar con menos esfuerzo si existe o no existe, y eso es lo que hicimos el año pasado con colegas de la Universidad Santo Tomás de Osorno, en que fotografiamos huillines con crías en la parte baja del río Bueno, determinando que en el río Bueno sí efectivamente existe un grupo de huillines que se está reproduciendo y es una zona que hay que cuidar, que antes no habíamos descrito la especie ahí. Profe, aquí salió una pregunta muy buena, pero Gonzalo Altamirano dice, ¿el Huillín y el Chungo no se han mezclado al acercarse al mar? No, nosotros en este momento tenemos un paper junto con Carlos en revisión en la revista de Aquatic Mammals, donde junto con fotógrafos de Chiloé, ¿cómo se llama? Juntamos todas las fotografías de Huillín y Chungung que se han tomado en Chiloé, donde las dos especies coexisten.
y en las zonas donde fotografiamos la presencia de chungungo, identificamos que es chungungo, no hemos visto y no fotografiamos huillín. Y donde se fotografió el huillín, no hemos visto y no hemos fotografiado chungungo. Entonces, no se mezclan. Eh, Hay relatos en la zona continental de ahí del Canal Refugio y las hermanas en Pitipalena, pero son relatos, eh, observaciones realizadas realmente no con la- el método estricto para poder realmente diferenciar si son chungungos o huillines. De hecho, hay un libro donde dice y describe una foto y pone una foto de dos nutrias en esa zona diciendo que son huillines y yo veo la foto y estoy seguro que son chungungos. Entonces, hay que hacerlo con una mejor metodología y de eso trata esta publicación que está en revista Aquatic Mammal, en la cual con fotografías que claramente se ve el rhinarium de la especie, eh, eh, hemos concluido, digamos, que al menos en Chiloé no conviven en un mismo lugar ambas. Eh, el huillín cuando puede prefiere el agua dulce al mar, eh, el chungungo el mar al agua dulce, a pesar que también habita el agua dulce el chungungo. Eh, y en la zona de donde podrían los dos encontrarse, que toda la zona de la Huayteca costera hacia Pitipalena, no hay realmente un estudio real, genético, molecular o fotográfico con paciencia para decir si realmente están viviendo en una misma área los dos y cómo lo hacen. Profe, mire, tengo unas preguntas para cerrar de conservación que nos llegaron y dice, ¿cómo se puede ayudar al Huillín a su conservación? Hoy día, a ver, si es bien complicado porque la realidad que uno es la, la actividad local, territorial de las personas que viven ahí. Hoy día la responsabilidad de las personas que viven en el territorio ya es enorme, en defensa de ese territorio y de la calidad de vida que tienen. Pero al mismo tiempo, las políticas de explotación del territorio se generan en Santiago, ¿ya? Y tiene mucho que ver la política partidista en esto, ¿ya? Entonces, hay que actuar de dos maneras. Uno a nivel territorial y otro a nivel político, ¿ya? Hoy día, por fin, digamos, los gobernadores, por ejemplo, se eligen en las regiones y están los alcaldes. Y hay que empezar a exigir a esos eh, políticos que protejan el territorio y que no estén por la explotación del territorio, ¿ya? Porque el político en realidad responde al voto, no responde a la razón, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. O sea, eso me lo dijo a mí un importante activista ambiental europeo hace muchos años atrás. Me dijo, mira, me dijo, si tú quieres salvar la biodiversidad, no te preocupes de las razones, no vayas a discutirle razones a un político, si ellos solo entienden en votos. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es convencer a la gente y demostrarle a la gente que a través del activismo, ¿no? A través de presionar al político a través de distintas maneras, como por ejemplo formar candidatos alternativos, ecologistas, por ejemplo, ¿ya? Que significaría que van a sentir riesgo político, van a cambiar las cosas. Y eso fue lo que hicieron los verdes en Alemania. Los verdes en Alemania hicieron eso, dijeron no vamos a cambiar al país, pero si surgimos como un poder político, vamos a cambiar los partidos que gobiernan. Y en su momento cambiaron, fue muy importante, la política ambiental de Alemania, a pesar que falta mucho. Pero sucede eso, y así ha sucedido en Norteamérica y en otras partes cuando se trata de defender el territorio, digamos. Hay dos formas, como digo. Una es comportamiento de las personas, pero otro, no hay nada que hacerle. Los que toman decisiones están en otra esfera. Profe, ya, tengo la última pregunta, ya que todavía no nos han llegado más preguntas, que dice, ¿qué podría, no,
¿Qué podría como usted, ahí está, qué pondría usted como plan para la conservación del Huillín? ¿Algún plan, alguna estrategia de Hoy día conservación existe un plan, concreta? hoy día existe un plan recoge, WIGIN, ya, del Ministerio de Medio Ambiente, que se trabajó por harto tiempo, eh, y bueno, como todas las cosas está el plan, pero el financiamiento asociado no existe, digamos. Eh, pero hay que entender que Chile tiene un modelo económico y una constitución donde el Estado es mínimo, ¿ya? Y los privados tienen una participación, o sea, un poder muy grande. El negocio es muy importante, es un modelo neoliberal económico, eh, un Estado jibarizado, básicamente supervisa, promueve y la conservación es voluntarismo, ¿ya? Y lo que se basa básicamente la conservación, el modelo de conservación neoliberal se basa en la formación de áreas protegidas que se van formando por criterios más bien de mercado que de conservación de la biodiversidad y del mercado de la conservación, ¿ya? Entonces, el problema del Huillín es que el Huillín, tu territorio, trasciende todo esto. O sea, estamos viendo que el Huillín ocupa toda una cuenca, ¿ya? Y al ocupar toda una cuenca pasa por distintas propiedades, distintos sistemas de producción, distintas formas de ver el territorio, ciudades, pueblos, carreteras y etcétera, ¿no? Entonces, la Constitución chilena impide que, que haya un mecanismo regulatorio, una regulación territorial. Ha sido lento el proceso de ese sentido, como para decir, bueno, aquí tenemos que manejar este territorio y usted, señor, no puede hacer plantaciones forestales acá y usted no puede poner un centro de agricultura, tiene que, ¿por qué? Y eso en Chile no se puede. Todo el mundo diría, "Ah, no, pero es que en la libertad la que necesitamos, ¿no?". Bueno, esa libertad ha destruido todo el paisaje chileno, todo el paisaje natural. Y la conservación neuronal se basa en que yo consigo conservar un área que tiene cierto carácter carismático, donde de alguna forma yo tengo algún ingreso económico por eso. Pero si no hay interés y no hay realmente un ingreso económico en base a eso, no se conserva, ¿no? Entonces, estamos en una situación bien compleja para poder conservar el Huillín, porque el Huillín representa la forma como nosotros, los chilenos, hemos visto el territorio y hemos tratado el territorio. Yacuyinos dicen, oye, lo han hecho pésimo, ¿ya? Porque el hábitat del Huillín trasciende todo un área y los ríos son el mejor indicador de cómo tratamos el territorio, ¿no? Y bueno, a nivel mundial prácticamente no hay ríos prístinos, ¿ya? Entonces, eh, tiene que haber un cambio sociocultural súper importante y eso va a ser parte del trabajo de usted, gente joven. Yo ya hice el diagnóstico, les toca a usted cambiar la historia. Muchas gracias, profesor, por su conversatorio inspirador, lleno de aprendizaje. Nosotros igual somos nuevitos de acá en Quillón, así que agradecemos mucho su ayuda, esta instancia de conversar. Veo mucho agradecimiento de esta instancia. De hecho, por acá dice que espero que no sea el único, así que en otra instancia podemos seguir haciendo conversatorio, quizás con otra gente, con otro como experto en Nutria y ahí pueden ir conversando. Pero muchas gracias por darse el tiempo de hacer este conversatorio y como celebrar y conmemorar las nutrias, que por lo menos para nosotros, supongo que toda la gente que está aquí, son súper significativas para nuestra vida y para entender cómo está el ecosistema ahora y poner ojo dónde tenemos que empezar a accionar y generar instancias de conservación en torno al huillín y las nutrias en general, sobre todo esta nutria que está en peligro de extinción y su distribución ya está súper reducida a comparación a las otras nutrias que están alrededor del mundo. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, por la participación. Yo me voy muy como enriquecida. Así que eso, muchas gracias a todos.
Y nos volveremos a ver en otra instancia de conversaciones wineras. Gracias por la invitación. Encantado de hacerla nuevamente en otra ocasión. Antes que se vayan, quería sacar una fotito, Carla, si nos podemos, Sí. no sé, los que quieran, puedan, prender su cámara y poder guardar este registro, ya que no es tan fácil juntarse 27, 30 personas una tarde de miércoles a hablar de Wii. Así ¡Oh, que, ahí veo a Francisco! ¡Te vi, Francisco! ¡oh, este Panchito! Sí, Ahí muy de lejos la Estados Unidos. participación de Estados Unidos. Ujú. Así que, Carla, ¿puedes sacar la fotito? ¿Me hace Sí. así o no? ¿Se puede sacar la fotito? Sí, ya voy a contar tres y posar. Uno. Hubieron 31 personas. Oh, qué bien. Imagínense un miércoles que uno está trabajando, está siempre ocupado, así que se hayan hecho el tiempito, de verdad, se lo agradezco de corazón. Ya voy a contar hasta tres y nos sacamos una fotito. Uno, dos, tres. Ahí, foto winera para la posteridad. Si estas instancias no son tan fáciles de lograr, así que en verdad estoy muy agradecida. Uno piensa a veces que no va a venir nadie, y bueno, dice, si hay uno, uno, si son dos, dos. Pero nunca pensé que iban a llegar tanta gente, así que muchas El Wii gracias. sigue juntando muchas personas, eso está claro. Sí, estoy muy Ratita. feliz, de verdad que tengo mi corazón muy llenito. Gracias por todo. Así Un que nos gusto, que veremos estén en muy otra bien. instancia. ¡Saludos, Chao. Francisco! Hola Panchito. Nos veremos. Gracias por todo. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.